Ok, pues, olá, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en diferentes países y regiones de Latinoamérica y España. Yo soy Eduardo Laureano, vicepresidente de AICP. Hoy ejerceré de moderador, que la verdad es un placer para mí desempeñar este rol el día de la inauguración del tercer ciclo de webinars de AICP. Pues sim, já vamos para o terceiro ciclo. E é interessante que por nossas aulas virtuais han passado 20 ponentes nestes e desde que começamos, não? E neste ano se nos unirão outros 10. Para que tengáis uma ideia, em ICP, además do currículo profissional de nossos ponentes, nos interessamos também por conhecer suas qualidades personais, assim que hacemos uma labor de detetives para conhecer a cara mais humana de nossos colaboradores. Bueno, al día de hoy tenemos el gran placer de tener a Carlos Moya y a Mercedes Valadares. Y la verdad es que es difícil hablar de los dos, pero yo tengo el privilegio de trabajar día a día con ellos. Entonces, eh, la verdad es que es un privilegio, como os comenté, ¿no? De Carlos, yo conozco un poco su historia, ya tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre desde los comienzos y me llama mucho la atención y es de admirarlo, ¿sabes? Eh, lo que más, pero para mí lo que más define es su interés en ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. E desde os começos da ICP, né, a ICP surgiu assim, né, com o interesse de um desenvolvimento importante na área de ação social e solidária e que está em permanente movimento. A todos que tenham interesse em participar, em involucrar-se neste serviço, né, nesse trabalho, têm aí as portas abertas para somar forças, porque nós sempre comentamos, né, que juntos somos mais. Também a Carlos, eu diria que se reconhece por sua prudência, diplomacia. Eu nunca le he escuchado fazer algum comentário negativo sobre outra pessoa. Isso é um tema es que nunca. E tenho bastante contato com ele, ¿no? Carlos é presidente da ICP e é Chief Executive Officer, é CEO da Escola Integrativa de Coaching e Psicologia. Bom, do outro lado está a Mercedes também, que vai somar forças hoje neste webinar, né? Mercedes, eu sempre que penso em Mercedes, não? A mim me gusta muito o deporte e sempre hago algumas analogias respeito ao deporte. E me imagino, não sei se em espanhol vou ser capaz de traduzir o que a ideia que queria transmitiros, pero o deporte que me vem em mente é o salto com vara, não sei se se diz assim, porque eu vejo Mercedes sempre que se põe a barreira mais alta, ela busca maneiras de preparar-se e logo salta a barreira, a altura que esté, ¿sabes? Eu la vejo assim, é muito proativa e a nível profissional podemos destacar que está certificada em la herramienta del modelo de orientações culturais de Filipe Kosinski. Ela é a coordenadora da especialização de coach transcultural da ICP. E ambos, Carlos e Mercedes, têm em comum su amor por viajes, aventura. Carlos se mueve mucho, está ahí ahora mismo en Colombia, la verdad es que a veces en Roma, en España. Mercedes, en lugar de coger vacaciones, lo que veo es que siempre viaja por el mundo para perfeccionar sus conocimientos de transculturalidad, que es una experta en el tema. Pues nada, no me alargo más. Chicos, el estrado es todo vuestro y el placer es nuestro. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por esa presentación. Y dicen que una de las cosas negativas de hablar de forma virtual es que se pierde esa presencia cara a cara, pero con la presentación que nos has hecho, pues se puede ver que se pueden endulzar los oídos. Entonces podemos utilizar diferentes canales de comunicación. Carlos, no sé si quieres saludar o quieres que arranque directamente. Bueno, un saludo rápido. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Gracias, Mercedes, por estar aquí. Será algo maravilloso, como siempre. Adelante. Gracias, Carlos.
No sé si está puesta la primera diapositiva, Carlos. Bien, perfecto. Pues vamos a arrancar como de costumbre, hablando un poco de coaching. El día de hoy, el título de nuestro webinar es muy sugerente porque vamos a hablar del coaching como herramienta para trabajar equipos virtuales multiculturales. Y como no, empezar con una definición de coaching. Y bueno, como vosotros sabéis, tanto en España como en Latinoamérica, el coaching se ha extendido muchísimo. Incluso como este es un anglicismo, pues hay mucha confusión con el término. Y por eso me gusta comenzar explicando lo que es el coaching para la AICP y la EICP. En primer lugar, deciros que el coaching es una metodología y es una metodología multidisciplinar, pero que está derivada en su mayoría de la psicología humanista. Ya veréis que nosotros incluimos en toda nuestra formación todos los principios de esta escuela de psicología. Y luego, para la AICP, se basa en recursos actuantes, que es lo que se ve, y los latentes, que son los que no se ven de las personas. Es como si vosotros imaginarais un iceberg y solo vemos la puntita, pero debajo de ese iceberg pues hay muchas cosas de las personas. Y luego pues el coaching facilita cambios o hace ajustes conductuales o de comportamiento orientados a mejorar procesos funcionales. Lo que queremos decir con procesos funcionales es que el coaching no trata ningún tipo de patología y eso es muy importante que quede claro en todas las personas que no conocen en profundidad esta metodología. No sé si quieres agregar algo, Carlos. Estupendo, Mercedes. Adelante. Vale. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Yo no la veo, no sé si vosotros la veis. Ya la he puesto, a ver si es que tarda un poquitico en llegarte allí por la internet. Está atravesando el océano en este momento. Claro, porque una cosa interesante que tenemos que decir es que tú estás en Colombia. ¿En qué parte de Colombia estás, Carlos? En Bogotá, en Bogotá en este momento. Vale. Yo estoy en Madrid, Eduardo está en Madrid, y bueno, eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Que estamos en diferentes partes del mundo. Bueno, pues por mientras llega la diapositiva, que esta es una de las cosas que tenemos que aprender a gestionar, que son los imprevistos eh, digitales o tecnológicos, pues voy a continuar hablando de los equipos virtuales y multiculturales. Aquí una cosa muy importante es que no estamos hablando de grupos, sino que estamos hablando de equipo, porque un equipo es un conjunto de personas que tienen un objetivo común y es un equipo virtual porque nos estamos conectando, como habéis visto, desde diferentes lugares del mundo y es multicultural porque en estos equipos pues participan personas de todas partes del mundo, de diferentes nacionalidades, de diferentes regiones, que hablan, en el caso nuestro, no hablamos una lengua diferente, pero sí que existen diferentes tipos de castellano y tenemos una cultura totalmente diferente. En el caso de AICP, nuestros equipos a lo largo de todas las 12 ediciones de nuestro máster están formados por personas tanto de Colombia como de España. Pero en España han participado personas de diferentes comunidades autónomas, han participado personas de Madrid, han participado personas de Andalucía, de Canarias, y el acento de cada una de esas comunidades autónomas es totalmente diferente e incluso el léxico es totalmente diferente. Lo mismo nos pasa con los países latinoamericanos. Hay personas de México, de Colombia, de Chile, de Honduras, y el castellano que se habla es totalmente distinto. Y tendemos a creer que por el hecho de hablar castellano, pues
nos entendemos con mucha facilidad. Yo recuerdo que en la segunda edición del máster, que fue en el momento en que yo estudié coaching, algunas personas me decían, compañeros españoles, Mercedes, es que no entendemos cuando el profesor es extranjero, está hablando en colombiano, por favor, tradúcenos. Igualmente, algunos compañeros latinoamericanos se sentían un poco extrañados porque para ellos la manera en que habla un español es muy directa y a veces demasiado cortante. Entonces tenemos que ir entendiendo que el castellano es totalmente distinto. Y luego el vocabulario ni os quiero contar, o sea, probablemente aquí en España estemos hablando de manera inocente y esto se puede interpretar como un insulto en Latinoamérica y viceversa. Muy bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Carlos, desde Bogotá. Muy bien, pues ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que en nuestros equipos hay personas que tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferentes formas de trabajar y diferentes formas de sentir. Y esto precisamente es lo que enriquece a todos nuestros equipos. Y virtualmente, aunque no nos estemos viendo la cara, podemos hacer una prueba más adelante y podemos conectar el vídeo para que sepáis que estamos aquí, pues sí que se pueden percibir todas estas diferencias. Siguiente diapositiva. Bueno, y nosotros siempre nos enfocamos en la parte positiva, siempre nos enfocamos en lo que funciona y dejamos a un lado lo que no funciona. Las personas que habéis estudiado coaching, pues sois conscientes de esto, ¿no? Que nos basamos en los resultados positivos. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es una recopilación de por qué nosotros hemos tenido éxito en nuestros equipos virtuales multiculturales. Y claro, el éxito depende de la gestión y la gestión nuestra se basa en la metodología del coaching. Y gracias al coaching, nuestros equipos han tenido muchísimo éxito. Hay muchísima bibliografía, hay muchísimos artículos. Si vosotros buscáis en internet, veréis que se hablan de las enormes dificultades que hay en la gestión de estos equipos virtuales. Y en nuestro caso, esto no ha sido así. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a contaros el secreto de nuestro éxito, o más bien los secretos de nuestro éxito. La siguiente diapositiva. El éxito número 1. Tenemos docentes con alto nivel de coeficiente cultural, o dicho de otra manera, inteligencia cultural. Este concepto de inteligencia cultural está circulando en diferentes sectores. No solamente está circulando en los ambientes multiculturales, sino que están circulando en los gobiernos, en el sector de la educación, en el sector de los negocios, en el sector de la investigación, porque hoy en el día, en el siglo XXI, ya todo prácticamente se ha convertido en algo multicultural. Entonces no podemos dejar de lado a ninguno de los sectores. La mayor parte de nuestros docentes tienen experiencia internacional y han trabajado con personas de diferentes culturas. Por ejemplo, tenemos consultores de la talla de Juan Carlos Carvajal, que es uno de los profesores favoritos de la AICP y ICP, y ha trabajado como consultor en diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos también a Gemma Ramírez, que ha vivido tanto en España como en Chile. Tenemos a Hazel Artuza, que ha estudiado en España y vive a caballo entre México, entre Colombia y Panamá. Y tenemos a Carlos Moya, como ha dicho antes Eduardo, que un día está en Roma, otro día está en Bogotá, seguramente mañana se va al interior de un pueblo de Colombia. Y en este sentido, comentaros que nuestros docentes no tienen una formación específica en temas de interculturalidad, pero nosotros procuramos que hayan tenido experiencia internacional y que hayan vivido fuera para que puedan ponerse en la piel de los alumnos y puedan entender estas diferencias culturales. Vamos, por favor, con el éxito número 2. El éxito número 2 es que desde el minuto 1
o mejor, desde el segundo 0,0000, nosotros hacemos una inducción a nuestros alumnos y les explicamos que vamos a trabajar con un método inductivo basado en la experiencia. En Latinoamérica, la mayor parte de las universidades tienen una enseñanza que es deductiva. Primero se hacen una serie de estudios, análisis, investigaciones, gráficos, y cuando se llega a una conclusión se empieza a trabajar. Entonces, pues ese tipo de trabajo da lugar a que la gente tenga disertaciones filosóficas y ahí se producen discusiones en equipos multiculturales. Yo pienso de esta manera y esta manera es la más correcta, luego otro equipo de otro país piensa totalmente diferente, el tiempo va pasando y no se van alcanzando los objetivos. En cambio, en nosotros, los alumnos probablemente solo han recibido un módulo teórico del máster e inmediatamente ya están haciendo procesos de coaching. Al principio están totalmente despistados, no saben cómo hacer la sesión número 1, pero esos retos hacen que se produzca una mayor cohesión entre todos los miembros del equipo. Entonces, en ese momento ya no importa quién es de cada país, lo que importa es llegar a la meta. El éxito número 3. Voy a contar los segundos que viaja el éxito número 3 desde Bogotá a Madrid. Bueno, no llegamos a los 10 segundos. Y eso quiere decir que estamos acostumbrados a que todas las respuestas sean inmediatas. Pues nuestro tercer éxito se debe a la aceptación incondicional de las diferencias culturales. Entonces, al principio os dije que nosotros, en nuestro coaching, se basa sobre todo en los fundamentos psicológicos que tiene el coaching. Y la aceptación incondicional viene de la psicología humanista, de un psicólogo que muchos de vosotros ya conocéis, que se llama Carl Rogers. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros conocemos a una persona? Pues siempre estamos buscando la similitud con esa persona. Observamos su manera de vestir, observamos su manera de hablar, observamos a qué tipo de lugares frecuenta o si lee libros diferentes a nosotros, y en base a esas similitudes pues decidimos que va a ser nuestro amigo o no. Pero en cambio, si encontramos a una persona que es diferente, pues empezamos a hacer juicios de valor y nos regresamos a nuestra zona de confort y pues nos relacionamos con personas similares a nosotros. Y en cambio, nuestro éxito número 3 se debe a que nosotros lo que hacemos es motivar a que salgan las diferencias. Cuando estamos discutiendo alguna temática, lo que hacemos es preguntar, chicos, ¿alguien tiene algo diferente que decir? Y entonces no importa quién esté detrás de la pantalla, ni de qué país sea, ni qué raza sea, ni qué nacionalidad, ni qué acento, lo que importa es que aporte algo diferente, porque lo que hacemos nosotros aquí es ver la diferencia como algo positivo en lugar de verla como algo negativo. Y pasamos al éxito número 4. A ver, 10, 9, 8. Bueno, vamos con el éxito número 4. El éxito número 4 de que nuestros equipos virtuales sean eficaces es que trabajamos las clases con metodologías. Es la metodología coaching, que es la consecución de objetivos. Y esto favorece la autorregulación de los estudiantes. Entonces, toda esa literatura y esa bibliografía que os he comentado antes sobre los equipos virtuales sugiere que para que estos tengan éxito, pues desde un principio se tienen que establecer objetivos, se tienen que tener normas claras, porque de lo contrario pues van a ser equipos caóticos. Y nosotros lo que hacemos es que ni siquiera tenemos que decir cómo se va a organizar este equipo virtual, porque lo que estamos enseñando es la metodología del coaching. Y el coaching favorece la autorregulación. Os pongo un ejemplo. Durante las primeras clases, pues los estudiantes, algunos tienden a ser más parlanchines que otros y toman la palabra, y luego pues se dan cuenta que otros estudiantes no
han hablado. A la segunda clase os aseguro que es totalmente diferente porque estamos trabajando con tiempos y con objetivos por clase totalmente definidos y eso fomenta el respeto entre las personas. Y como estamos hablando también de una metodología de coaching, en el coaching nosotros no tenemos que decir absolutamente nada y los estudiantes se dan cuenta, se vuelven autoconscientes y pues dan espacio a las otras personas. Y vamos con el éxito número 5. Esto ha tardado 2 segundos, va mejorando la comunicación entre océanos. Bueno, lo que estaba comentando antes, cada uno es responsable de sus propias acciones. Aquí no hay una persona, ningún profesor que va a intervenir y que va a decir lo que tiene que hacer cada estudiante. Es el mismo estudiante quien toma conciencia de lo que está haciendo y se autorregula. Y aquí dejo yo la primera parte y le doy paso a Carlos para que nos cuente un poco sobre las herramientas que estamos utilizando en estos equipos virtuales. Gracias, Mercedes. Bueno, pues un saludo para todas y todos quienes están allí. Entonces escuchaba yo a Mercedes, veía, por ejemplo, me venían a la mente varias circunstancias. De hecho, la preparación misma de este webinar, ¿no? Y de otros webinars con Eduardo, con personas que están incluso en otros países diferentes. Hoy en día las comunicaciones de equipos virtuales se hacen cada vez más ágiles. Hay herramientas supremamente interesantes que nos permiten a nosotros estar en línea. Una cosa que me tiene sorprendidísimo es, por ejemplo, el tema de Google Drive, ¿no? Nosotros utilizamos Google Drive para compartir documentos en simultáneo. Podemos trabajar en el mismo documento varias personas a la vez. Por ejemplo, la semana pasada que hicimos el curso, bueno, esta semana, el lunes, hicimos el curso de así un rapidísimo de formación e intervención en crisis para psicólogos y coaches para apoyar a México. Y fue impresionante. En un solo fin de semana se compartió la publicidad porque además teníamos que estructurarlo entre varios profesionales en México, en España y Colombia, particularmente que estábamos los 3 profesionales que le íbamos a dar, aparte del equipo logístico, porque también está, por ejemplo, John François Mateus, que está en Bristol, en Inglaterra, que lleva todo el tema de la página web. Luego estaban en México dos del equipo nuestro trabajando, además que están allá en sitio en la Ciudad de México y también sorteando circunstancias de electricidad para poderse conectar. Y a pesar de todo esto, es decir, nos conectamos de una manera agilísima, o sea, la sala era para 100 personas, llegaron 135 personas que se apuntaron en 2 días. Y aparte de eso, al compartir en Drive, los documentos, íbamos trabajando en el mismo documento, pues 3 profesionales a la vez, y prácticamente en cuestión de 1 hora y media se tenía una presentación de alto rendimiento, ahorrándonos los vuelos, ahorrándonos desplazamientos, ahorrando una cantidad de energía que se perdía, ¿no? Antes, que de repente con el PowerPoint tradicional, por ejemplo, era hacer un PowerPoint, enviarlo, que además era pesadísimo muchas veces, a ver si le llegaba bien al otro, luego a ver qué versión es la que ha visto uno, qué versión ha visto el otro, en fin. Quienes conocen esta herramienta, pues nos hace la vida absolutamente ágil. Herramientas, por ejemplo, la que estamos teniendo en este momento, que es GoToMeeting, que está sobre plataforma Citrix y es muy, muy estable. O sea, pueden entrar 100 personas, que seguramente la sala estará llena, seguramente. No veo yo los participantes, pero bueno, y que son de diferentes ciudades, países. Lo único que nos une también es el idioma en este sentido, o sea, porque estamos dirigiéndola en español, pero fíjense ustedes que desde diferentes culturas, desde diferentes miradas, si ya siendo de la misma cultura pensamos diferente, imagínense ustedes viviendo en diferentes culturas y aún así comunicarnos tan rápido y tan ágil. Esto trae consecuencias, digamos, tanto
tanto a favor como en contra. Entonces, hoy vamos a ver un poco las que están a favor. Vamos a ver una herramienta que esta es experta Mercedes Valladares, casi que prefiero que sea ella la que los comente esta herramienta, diagnóstico, intervención, evaluación, resultado a partir de este año. Utilizaremos el MOOC, así que Mercedes, si tú quieres comentarla, estaría muy bien. Hola, sí, claro que sí, Carlos. Bueno, pues nosotros al principio del el máster hacemos un diagnóstico del perfil cultural de nuestros estudiantes. Este año vamos a utilizar el MOOC, que es el modelo de orientación cultural de Felipe Rosinski, es una herramienta en la que yo estoy certificada, y lo que vamos a hacer es el perfil cultural de cada uno de los estudiantes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ir más allá de las nacionalidades, porque hablamos de nacionalidades e inmediatamente se nos viene una serie de estereotipos a la cabeza. Los mexicanos toman mucho picante o los colombianos trafican con la droga. Entonces, vamos a hacer por un lado un diagnóstico del grupo en base a orientaciones culturales que van mucho más allá de las nacionalidades. Por ejemplo, vamos a ver si el grupo tiene una orientación cultural individualista o por el contrario es un grupo colectivista. Vamos a ver si hay miembros del grupo que tienen una dimensión que se llama protective, y es que hay personas que no les gusta hablar de su vida personal. Y en muchas ocasiones en estos equipos virtuales lo que nosotros hacemos es pedir una fotografía, cuéntanos cuáles son tus hobbies, esto como para unir más a los miembros del equipo. Pero si nosotros sabemos que tenemos perfiles que protegen mucho su intimidad, pues entonces vamos a hacer una intervención individual con ellos y les vamos a explicar que esta es una técnica de cohesión grupal para que esta persona no sienta que está amenazada su intimidad. Entonces, en este caso hablaba del diagnóstico, ver el perfil de cada uno, de diagnosticar cómo está el grupo, luego la intervención. El caso de la intervención sería hablar con esta persona que protege mucho su intimidad y explicarle que no estamos haciendo nada en contra de su intimidad, y luego pues vamos a evaluar los resultados de cómo ha funcionado pues en la aplicación de esta herramienta que es específica para ver el perfil cultural del grupo. Te paso la palabra, Carlos. Gracias, Mercedes. Escuchándote, recuerdo yo la semana que estuvimos, la semana de especialización en la ciudad de Madrid, en España. Estuvimos este verano. Todo el año estuvimos personas que no nos conocíamos, bueno, 6 meses antes como mínimo, trabajando, estudiando, compartiendo, profesores, estudiantes, colegas, familiares de estudiantes, y que de repente pues ya se nos hacía muy familiar, ¿no? La voz, la fotito que ponen en el WhatsApp, en el grupo que tenemos de apoyo de WhatsApp, que es otra herramienta interesante. No volcamos todo ahí, porque pues igual se pierde a veces la información cuando hay demasiados WhatsApp, pero sí ahí ya tenemos una forma de expresarnos, ya tenemos una idea de cómo habla, de los audios que deja, cómo participa en clase, y cuando nos encontramos allí en Madrid fue graciosísimo. Además, un ejercicio que tú nos dejaste, Mercedes, nos proponías, bueno, a los latinoamericanos, que somos tan amables, que le damos tantas vueltas a las cosas para pedir un agua, oye, me regala por favor usted, es tan amable, un agua. Estoy exagerando un poquito, pero somos así, ¿no? Le damos bastantes vueltas. Mientras que el español, que es absolutamente directo, práctico y además con tono de voz bastante distinto. Para nosotros, cuando llegué a España, yo pensé que estaban enojados todo el mundo, porque hablaban más fuerte. Y el ejercicio, ese choque cultural cuando llegamos allí a la ciudad, que estuvimos allí estudiando concentrados varios días, pero el tiempo de ocio nos propusiste, bueno, a los de Latinoamérica, van a pedir ustedes, van a entrar a un bar y van a pedir una cerveza como la pide un español. Escucha a los españoles y pídala igual. Y a los que son españoles van a escuchar como normalmente la pide un latinoamericano y van a hacer van a hacer como si fuesen latinoamericanos. Entonces es bien interesante este ejercicio porque nos ayuda a ponernos en la piel de los demás. Y fíjense que más allá de la formación, también ya los coaches transculturales, yo tengo una experiencia súper bonita de ver que en todas estas ediciones anteriores de formación ya ha habido coaches que trabajan con equipos transculturales, es decir, vienen de España, hace 15 días estuvo Isabel Aranda aquí en Colombia trabajando con Marta Silva
para hacer proyectos aquí en Colombia. Hassel Arzuza, la semana pasada estuvo aquí en Colombia dando diferentes cursos sobre coaching en la educación. Juan Sayago estuvo trabajando con Ana María aquí en Colombia y son desde la misma formación se van escuchando, se van entendiendo, se van comprendiendo de tal manera que cuando llegue el momento de trabajar juntos, perfectamente se dirigen al auditorio, se comunican con altísima eficacia, utilizan palabras coloquiales, incluso un poquito el acento. Todas estas mezclas hoy en día son absolutamente necesarias. Más allá del desplazamiento físico, en una sola reunión, como hoy es la experiencia, hay diferentes personas de diferentes países. De hecho, no estoy pendiente del chat ahora, pero si luego Mercedes ve preguntas o veremos un poco de lo que viene en diferentes lugares, cómo se pregunta, qué inquietudes hay y demás. Una siguiente herramienta importante para la gestión de equipos virtuales multiculturales son las preguntas abiertas. Además, es una herramienta derivada directamente del coaching, porque el coaching se basa fundamentalmente en preguntas centradas en la persona. Esto es absolutamente poderoso para los que no conocen el coaching, es muy interesante porque hace la diferencia, por ejemplo, entre un consultor, un profesor, un formador, cualquier otra metodología diferente. ¿Por qué? Porque se parte del principio de que la persona tiene la información, por eso es centrada en el cliente. Es un principio rogeriano humanístico que además está derivado de la Grecia clásica, socrática, la mayéutica. Y era precisamente, esos filósofos antiguos decían, la verdad solamente la tiene la otra persona, lo que piensa, lo que siente, cómo lo percibe, cómo ve el mundo, que además todos los cognitivistas posteriores han desarrollado eso, ¿no? Cómo ve el mundo el otro, cuál es el mapa mental del otro. Los coaches trabajamos desde el mapa mental del otro, no desde el nuestro. Por eso la pregunta es la herramienta clave y fundamental para comprender y entender el mundo del otro. Obviamente, el coaching no es eficiente absolutamente para todo. Hay circunstancias en las que, por ejemplo, en el entrenamiento de una empresa, si hay un equipo de personas que no tienen un conocimiento de un nuevo software, por más que yo le pregunte, pues no lo vas a ver porque es nuevo. Es un software que ha sido nuevo y que además es necesario para desarrollar ciertos procesos en la organización, con lo cual en ese contexto el coaching no es precisamente la herramienta adecuada, sino es una capacitación en la cual se entrega información nueva de ese software. Pero bueno, la siguiente fase es muy interesante porque ¿cómo va a utilizar el software? Una vez la persona tenga el software, ¿cómo lo va a implementar en su contexto de la empresa o de educativo o de salud o transcultural? ¿Cómo va a utilizar ese software? Entonces ya ahí viene un proceso mental en el cual la persona puede hablar y expresarse y pensar sobre todo previamente cómo va a utilizar ese software. Si usted tiene hijos adolescentes, si usted le da una instrucción precisa de lo que él tiene que hacer, la probabilidad es que haga lo contrario, si es, es muy rebelde o si es muy sumiso, desde el punto de vista del análisis transaccional le va a hacer caso, pero bueno, no sabe qué tanto tiempo va a durar eso o si realmente lo hace por agradar o por evitar un problema o un conflicto. Entonces, las preguntas abiertas son supremamente poderosas porque remueven toda la estructura de las personas. Es importante darles tiempo para que piensen. Cuando una persona encuentra la respuesta por sí misma, se compromete con lo que dice. Ojo, cuando nosotros nos dan la oportunidad de elegir qué vamos a hacer o cuál es la respuesta que vamos a dar, nos comprometemos con lo que decidimos hacer y con lo que decimos, ¿vale? A veces lo que tenemos que luchar los coaches es para evitar decir lo que es obvio, ¿no? A veces a nosotros nos puede parecer obvio lo que una persona puede hacer o debería hacer en ese instante, pero tenemos que aguantarnos. Muchas veces el entrenamiento del coach es el autocontrol al que se referencia Mercedes hace un ratito, autogestión emocional, para no decirle al otro, para evitar decir o sugerir, incluso con el lenguaje no verbal, lo que el otro debería hacer. Más bien preguntar y escuchar. Ahora, rápidamente, porque además esta herramienta es interesantísima, que es las reuniones delegadas de Alain Cardon, que es un coach de equipos francés.
es muy interesante porque se basa en principios sistémicos de Bertalanffy, que propuso, además Bertalanffy no es ni psicólogo, ni antropólogo, ni ingeniero. Bertalanffy es un biólogo. Bueno, ¿qué hay en esta herramienta de reuniones delegadas? Es lo siguiente. Primero, para que funcione un equipo hemos de pensar que todos tienen la capacidad de hacer las cosas, que todos los miembros del equipo tienen capacidad de hacer las cosas y de hacerlas muy bien. Es decir, que cada persona puede asumir roles diferentes en cada una de las reuniones, porque Alain Cardón lo que propone es gestionar diferentes roles en cada reunión de equipo de alto rendimiento. Por ejemplo, plantea el rol del moderador, que todo un equipo de alto rendimiento sea capaz de moderar una sesión de trabajo, que todo el equipo. No solamente tenemos asociados, sobre todo en culturas muy jerarquizadas, como muchas latinoamericanas, donde el dueño del aviso, como se dice aquí, el gerente, el profesor o como el de más prestigio es el que debería moderar. No, desde este punto de vista, todos los miembros del equipo han de tener la capacidad para moderar una reunión, con lo cual, por eso se llama reuniones delegadas, porque en cada reunión se van a delegar esos roles. Otro rol, por ejemplo, muy interesante es el rol del tiempo. Otros de ellos en las reuniones van a llevar el tiempo. Van diciendo, por ejemplo, si una reunión es de 30 minutos, para hacerla muy eficiente, se ponen de acuerdo entre todos y dicen, cada 5 minutos vamos a decir el tiempo. Y la persona que asume este rol es tan importante como el moderador o como cualquier otro. Ese es otro principio sistémico importante de esta herramienta, que los roles no son más ni menos importantes. Cada cosa que haga alguien es importante. Y, por ejemplo, el que lleva el tiempo, cada 5 minutos va diciendo, llevamos 5, llevamos 10, llevamos 15, llevamos 20, faltan 5, se acabó. Ejemplo, pasan 18 minutos. Por ejemplo, la persona que lleva el tiempo, pues le va avisando a Carlos, faltan 18 minutos. Y eso hace que nosotros seamos más eficientes y nos centremos en el asunto que estamos teniendo y no se pierda uno por los errores de VA. No vamos a decir muchos más allá de estas reuniones, simplemente decir, por ejemplo, el moderador, el gestor del tiempo, una persona que tome notas, que ojalá se rote siempre, porque a veces se encasillan las personas, no, es que a mí me gusta tomar las notas, es que yo no sé qué, y nos acomodamos en unas zonas de confort que hacen que nosotros desarrollemos una sola habilidad siempre, pero nos limitemos para ser capaces de gestionar otros equipos de trabajo y además de desarrollar habilidades y competencias. Bueno, si quieren saber más de esto, pues mire, podemos seguir formaciones que nosotros damos al respecto y eso estaría muy bien. Otra herramienta interesante y muy puntual es las herramientas del uso del WhatsApp, gestor de trolls y otros perfiles. A ver, esto es muy interesante porque el WhatsApp, lo comenté hace un momento, pero es una herramienta que es muy, muy versátil, muy práctica porque te lleva la información al móvil, al celular. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si no le quitas el sonido, yo normalmente, es mi hábito, yo le quito el sonido siempre a mi celular. Yo lo tengo sin sonido todo el tiempo. De tal suerte que yo controlo al celular, no el celular me controla a mí, sino que yo soy la persona que está pendiente de mi tiempo. Cuando yo decido ver el celular o ver el móvil para ver cuántos WhatsApps tengo, cuántos correos o qué llamada dependiente, de pronto hay alguna perdida, yo gestiono. Porque fíjate que tanto el WhatsApp como el Facebook, como el Instagram o otras redes sociales que pueden llegar a ser muy invasivas. De hecho, por ejemplo, a la hora de configurar el móvil o el celular, yo digo lo que hago yo, pero que cada uno tome nota y haga lo que mejor le convenga. Pero ponerlo que no me envíe notificaciones, no me envíe notificaciones. O sea, si yo sé que tengo esa red social, yo le dedicaré un tiempo a esa red social. Además, es lo adecuado, dedicarle un tiempo a esa red social. El WhatsApp es una herramienta de apoyo. Por ejemplo, en cada equipo de trabajo, en el caso nuestro, tanto con la asociación como en la escuela, tenemos varios equipos de trabajo. Solamente están las personas que tienen que estar en ese grupo de trabajo, que es una cosa que yo he aprendido a base de estrellarme, ¿no? De poner personas que no deberían estar en ese grupo de WhatsApp y que a lo mejor se aburren o funcionan como trolls, porque empiezan a poner mensajes
decir, bueno, esto no me interesa, o de repente se desaparece y se sale y se fue del grupo. Y uno dice, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues porque no había una persona. Y también, Carlos, es muy interesante el tema del WhatsApp, porque vamos viendo las diferentes culturas. Por ejemplo, para mí es súper divertido ver cómo contesta un español, vale, sí, de acuerdo. Y en cambio un colombiano o un mexicano, tú mandas un mensaje y de repente todo el WhatsApp se llena de gracias. Y a lo mejor tú estás trabajando y crees que es algo importante y es solo un gracias o una frase tremendamente larga para decir algo que se puede decir con una palabra. Y también, pues, los trolls pueden ser las personas impulsivas, ¿no? De repente ha dicho que ese grupo de trabajo es para determinado fin, le llega un chiste y lanza el chiste al grupo de trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir que hay unas culturas que son más espontáneas que otras y hay unas culturas que mezclan el trabajo con el ocio, con la diversión. Y todo este tipo de cosas nosotros las vamos regulando. Por ejemplo, hace un rato alguien escribió algo en el grupo de WhatsApp de las diferentes delegaciones y tú le pusiste, no, por favor, por correo electrónico. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos regulando poco a poco. Genial, estupendo. Pues ya veremos, es bien interesante entrar en por qué existe un troll o otros perfiles, porque en todos los grupos hay diferentes perfiles. Además, si somos de diferentes culturas, pues todavía los perfiles se hacen todavía más marcados en sus diferencias. Con lo cual, y básicamente, una de las competencias más importantes de los profesionales de la época postmoderna, que además es bastante líquida, como dice Bauman, pues es que nos habituemos a entender al otro. Podemos trabajar media hora o una vez o dos veces solamente, pero el ejercicio más grande y por lo que se ha desarrollado el cerebro en los últimos 3.5 millones de años con más fuerza, es precisamente para comprender al otro. Hace 3.5 millones de años no ha habido cambios significativos como los otros 20 millones de años anteriores, porque los cambios más significativos son en el ejercicio de comprender al otro, y por eso la transculturalidad es fundamental para poder hacerme una idea de con quién voy a hablar y cuáles son los perfiles con los que me voy a encontrar para comunicarme de una manera más eficiente. Esta parte, esta herramienta ya la he compartido un poquito y es las informaciones en la nube. Esto cada vez es todavía más interesante, porque en la nube podemos subir toda la información que queramos con formatos supremamente ágiles que ya casi que el ordenador no necesita ni siquiera tener software, necesitan mucho menos software que antes, porque por ejemplo, Google Drive tiene su propio software de PowerPoint, de Drive, de Word, de Excel y muchísimas más aplicaciones que incluso se nos quedan, nos sobrarían. Tenemos es que seleccionarlas para ser eficientes y estamos conectados. Una cosa muy bonita que me gustaría decir acá es, por ejemplo, el ahorro en papel. Estamos precisamente preparando las últimas clases ahora con Argentina y con Chile, que estamos trabajando también en conjunto de una manera supremamente ágil. No hay ni un solo papel de por medio. Acabamos de firmar un contrato muy interesante con una firma en Argentina de formación que además tiene una sede en Córdoba, Argentina, y otra en Vancouver. Ya os contaremos por si os interesan cursos también de ellos que son supremamente interesantes en el ámbito médico y paramédico. Cómo resolvimos todo sin ni un solo papel, ni una sola reunión física. Todas las reuniones fueron virtuales y estamos firmando acuerdos que son, o sea, que tienen efectos bastante importantes. Y de hecho yo estoy organizando mi viaje a Argentina con base en ello. Yo no los conozco físicamente a ninguno de ellos. Ya firmamos un acuerdo, ya estamos haciendo publicidad de cursos, ya estamos trabajando con la universidad y todas estas cosas sin mover ni un solo papel y sin coger ni un solo avión. Entonces, la maravilla ecológica, la maravilla de comunicación es el cuidado de nuestro planeta. Quería decir eso al respecto de esto. Luego, herramientas número 6, gestión de emociones, expresivo, no expresivo, permitido, no permitido. Ya hemos un poquito conversado de esto, un poco lo resumiría básicamente, y es quiénes son más expresivos. Mercedes mejor que yo lo explicará en cuanto a culturas de alto y bajo contexto, en las que nosotros, por ejemplo, los colombianos, decimos muchas palabras para referirnos a una idea. Somos muy expresivos.
Y también precisamente me llamaba la atención como en Italia, y sobre todo en la parte más sur de Italia, más al sur del mismo país, las personas son todavía más expresivas que las del norte. Un siciliano comparado con una persona que está en la Suiza italiana al norte son muy diferentes. Y son igual italianos del mismo país, son europeos, pero las diferencias son muy, muy grandes. Luego, ¿qué está permitido decir? ¿Qué no está permitido decir? ¿Qué palabras? Yo normalmente solo es pedir permiso, ¿no? O decir, mira, me voy a permitir esta expresión porque de esta manera incluso puede sonar gracioso, una expresión que uno adopte de otro país o en otro idioma y la diga con su acento, pues puede sonar gracioso. Pero de todas maneras, siempre contextualizar, siempre. El famoso dicho este que dice, ve, haz lo que vieres, ve, viaja y haz lo que vieres, es muy cierto y muy sano. Es llegar a un país, llegar a una población, llegar y observar cómo se mueve la gente, cómo se viste, cómo se expresa. No para maquillarse, no para perder la identidad, sino para colocarme en el lugar del otro y hacer el esfuerzo de comunicarme, si no sé el idioma, por lo menos en su tono de voz, en los protocolos que siguen, etcétera, etcétera. Hicimos Una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en Colombia desde que te has marchado de aquí la última vez? En Colombia, en este último viaje, llevo un mes y medio casi. Porque claro, porque estoy viendo lo camaleón que eres, porque ahora estás hablando con un vocabulario mucho más colombiano y en cuanto tú pisas la tierra española empiezas a hablar como español, con otros términos. De hecho, una anécdota divertida de un troll que teníamos el otro día en un WhatsApp. Carlos me dice, esa tía está como una chota, y eso es una expresión totalmente española, y ahora estás hablando de celular y estás utilizando un vocabulario colombiano. Así que ahora mismo estás siendo un ejemplo de adaptarte dependiendo del contexto en donde estés, y eso no quiere decir que estás perdiendo tu identidad, sino que simplemente estás adaptando tu vocabulario para que la gente de Colombia te entienda, porque nadie te va a entender si dices esta tía está como una chota. Entonces, eres un ejemplo viviente. Gracias, Mercedes. Gracias. Pues precisamente voy a pasar a esta otra parte que son ventajas de trabajar con equipos virtuales multiculturales. Es que ya casi prácticamente estamos resumiendo, ¿verdad, Mercedes? Si tú quieres Nos, agregar que, algo. nos quedan 8 minutos, y entonces en el coaching nosotros siempre vemos primero la parte positiva y luego la parte negativa, como he dicho antes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con equipos virtuales multiculturales? Primero es ahorro en tiempo y energía. Yo, por ejemplo, ayer estaba en Ciudad Real, hoy estoy en Madrid, yo estoy en mi casa, estoy haciendo este webinar desde el salón de mi casa, detrás tengo mi cuadro de Paul Klee, y no he perdido ningún tiempo en desplazarme a ningún otro lugar. Por ejemplo, ahora hay personas que están conectadas de diferentes partes del mundo. Yo desde el salón de mi casa tengo la posibilidad de interactuar con todas estas personas. Luego, pues, en nuestras 11 ediciones, pues hemos entendido otras perspectivas culturales, y esto nos ayuda a no hacer juicios, porque, por ejemplo, nosotros antes juzgábamos a los famosos troles, y luego pues nos hemos puesto a estudiar que en otras culturas, por ejemplo, mezclar la religión en un ámbito de trabajo es normal. Hemos tenido casos de compañeros que ha fallecido a un familiar y lo ha comunicado por WhatsApp. Eso se puede hacer en Latinoamérica, pero no se puede hacer en las culturas nórdicas, porque eso estaría dentro del ámbito privado, y en ese sentido nos transculturamos. ¿Qué significa transculturarse? Pues que cogemos un poco de mi cultura y la cultura del otro y hacemos un cóctel y formamos un nuevo producto o una nueva bebida que nos da un resultado diferente, que puede ser funcional dependiendo del sitio en donde estemos. Y luego pues cambiamos a nuestro entorno, porque forzosamente en nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros compañeros de trabajo, cuando
ven que nosotros reaccionamos de una manera distinta, ellos también reaccionan de una manera distinta. Y esto es gracias a todo el roce cultural que tenemos y eso que solo estamos hablando de un roce cultural virtual. Y este punto, el último, me gusta muchísimo porque una de las ventajas de trabajar con equipos virtuales multiculturales cuando no se utilizan las imágenes es que se minimizan los prejuicios. ¿Qué significa esto? Que yo escucho una voz, pero no sé de qué color es la piel de la persona que está hablando, de qué raza, de qué estrato social. Y nosotros cuando vemos una imagen, lo que yo decía antes, nos identificamos por las similitudes. Y luego, pues lo que pasó aquí en la semana de coaching especializado fue algo magnífico, maravilloso, porque nosotros por el tema de la banda ancha en Latinoamérica, que no hay suficiente cobertura, no utilizamos la cámara. Y cuando llegaron estas personas, su apariencia física no tenía nada que ver con sus opiniones, ni con sus creencias, ni con sus valores. Y entonces esto fue un shock cultural en el sentido positivo para todos nosotros. Probablemente si hubiésemos visto a una persona con determinada apariencia, lo hubiésemos rechazado, pero de esta manera virtual pues hemos aprendido muchísimo de estas personas. Y ahora vamos a hablar un poco de las desventajas de trabajar con equipos virtuales multiculturales. Y es lo que estaba mencionando Carlos. En Latinoamérica la mayoría de las culturas, no, los países son de alto contexto. ¿Qué significa esto? Son culturas que necesitan tocar, ver, sentir, necesitan el contacto cara a cara, face to face, en inglés, tomar algo, encontrarse, verse, mirarse a los ojos. Y en este caso, nosotros de manera virtual no tenemos esto, pero tratamos de sustituir estas deficiencias e incluso os puedo decir que podemos hacer hasta fiestas virtuales. Ya en algunas ocasiones hemos puesto música y hemos celebrado con globos virtuales y es que existen muchísimas maneras de suplir de alguna manera estos déficits. Luego, pues hay menos información que se puede leer de diferentes maneras, lo que yo decía antes, ¿no? El no ver el rostro de las personas puede ser positivo. Por ejemplo, cuando hacemos procesos de coaching online, pues tenemos que desarrollar más en nuestro oído que la vista. Luego, como estamos trabajando con Latinoamérica y con España, existe mucho más facilidad para la distracción. Tanto los españoles como los latinoamericanos somos policrónicos. Eso significa que hacemos demasiadas cosas a la vez. Yo no quiero hacer una pregunta indiscreta, pero la voy a hacer, pero no quiero la respuesta, y es preguntar cuántas pantallas tenéis abiertas en estos momentos. Si estuviésemos con un público de Estados Unidos, probablemente esa persona estaría concentrado en el webinar. De hecho, que yo pertenezco a la red de Cietar Europa de interculturalistas y lo primero que nos piden, por favor, cierra todas tus pantallas y concéntrate en lo que vamos a hablar. Luego, hay otro gran problema que es la resistencia a la tecnología. Hay muchas personas que no hacen cursos virtuales porque se resisten a salir de su zona de confort. Y luego, pues, lo que hemos estado hablando, se pueden producir malos entendidos y nosotros lo que hacemos en este caso es que como el vocabulario es distinto, los giros son distintos, el lenguaje, las expresiones, pues lo mejor en ese momento es coger el teléfono, hablamos vía WhatsApp y preguntamos qué es lo que pasa. Normalmente nosotros a través de WhatsApp gestionamos los malos entendidos. El otro día, Carlos, a una persona le dijo muchísimas gracias por tu aportación y ahí se cerró el tema porque de forma escrita no os tengo que contar nada, se forman unos malos entendidos terribles. Un obstáculo son las diferencias horarias que nosotros hemos logrado suplir. Aquí dentro de Europa no hay tanto problema, pero si estamos con Asia, con África o con Latinoamérica, pues tenemos que buscar un horario conveniente que no intervenga o interfiera con los horarios de trabajo. No se ponen en práctica algunas herramientas, es otra desventaja. Por ejemplo, en coaching se trabaja mucho con grupos compartiendo espacios. Esto no lo podemos hacer a nivel virtual. Y tenemos problemas con personas individualistas.
porque cuando estamos trabajando virtualmente y sobre todo en un equipo como este, que el objetivo común es acreditarse como coaching, pues una persona que va a su aire y que es difícil seguir, que le es difícil seguir ciertas directrices, pues puede ocasionar problemas en el resto del grupo, pero para eso nosotros hacemos un diagnóstico inicial para ver los diferentes perfiles culturales que tenemos y vamos pasando a las conclusiones. Y las conclusiones, pues nosotros tenemos muchísima suerte porque trabajamos la metodología del coaching y esta metodología es ideal para trabajar equipos virtuales multiculturales. Es una metodología que se basa en objetivo, es una metodología que pone reglas y normas claras desde el principio. Es una metodología que enseña a dar feedback positivo y negativo y en ese sentido nos facilita la gestión de estos equipos virtuales. Luego, otra de las conclusiones que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de todas estas 11 ediciones es que estos equipos nos han funcionado bastante bien porque la mayoría de los participantes de los Master en Coaching son psicólogos. Y vaya, yo con esto no quiero decir que los psicólogos somos perfectos y que no sufrimos, pero sí puedo decir que tenemos otras herramientas y que sabemos manejar y gestionar los conflictos. Y entonces, pues, en otros equipos donde no hay psicólogos, pues hay mucha dificultad para regularse y contener algún tipo de emociones. Luego, otra de nuestras conclusiones, la tercera, es que las resistencias para trabajar en equipos virtuales se rompen con la experiencia. En la semana de coaching especializado, que tanto mencionamos, que fue en el mes de julio, la gente decía, yo por ejemplo fui coach de algunas estudiantes en Chile y cuando yo las conocí era como que hubiesen sido amigas mías durante toda la vida. Entonces, hasta que no vives estas situaciones en primera persona, no te das cuenta que se pueden superar muchísimas barreras. Y luego, pues definitivamente, si te alejas de la formación virtual, te estás aislando del mundo, porque la tendencia actual ahora es la formación online. Y la siguiente diapositiva, que es la más importante de todas, Carlos. Sí, solamente una cosita agregar aquí, que efectivamente, siguiendo la corriente del coaching, que es uno de los temas transversales hoy, estamos viendo que cada vez se tiende a la especialización. Entonces, es ideal para trabajar con equipos de cualquier área prácticamente, porque es una metodología transversal que hace que la tecnología, o las técnicas o las herramientas que utilice cualquier profesional, sea de la salud, de la educación, de la ingeniería, de la arquitectura, cualquier profesional o incluso un oficio que se haga, se le implementa esta metodología y multiplica los resultados. Así es de que es muy versátil y útil para todos. Y la última diapositiva, que por supuesto es la más importante para todo el equipo de ICP y ICP, es muchísimas gracias por vuestra atención. Estos webinars son muy cortitos, son solamente de 1 hora, así que nosotros solo damos unos pequeños pincelazos para que tengáis una idea de cada una de las temáticas que estamos tratando. Entonces, vamos a ver si hay alguna preguntita y la resolvemos. Como veis, nosotros estamos siguiendo el horario español, que tiene un margen de 10 o 15 minutos. Son las 21:03 y podemos dar unos 7 minutitos para resolver las preguntas. Eduardo, ¿nos echas un cable con las preguntas? Sí, hola Mercedes. Mira, no solo preguntaba Soli González, si puedes repetir qué es la sigla MOC, que es el modelo Sí, de MOOC, orientaciones culturales, ¿no? Que se puede explicar un sí, poco. el modelo de orientaciones culturales, Soli, de Felipe Rosinsky, que tú estás apuntada para realizar esa herramienta. ¿Otra pregunta, Eduardo?
Nada, nos da las gracias Evangelina, Natasha. Pues sí, siempre qué bonito eso, porque además son un dar y recibir. Gracias. Aunque estemos virtualmente, nos sentimos cerca. Gracias. Quiero agradecer, por cierto, a Mercedes por tu trabajo con estos webinars. Ya es una tercera edición que los coordinas y Eduardo, que es clave en este equipo de trabajo, que es maravilloso y son ejemplos ustedes del trabajo de equipos virtuales, además sanos emocionalmente, supremamente ágiles, utilizando el coaching como metodología ágil, y aquí tenemos los resultados. Así de que muchas gracias. Están invitados a la página web de la AICP, www.aicp.es, www.aicp.es, a la zona de webinars, que ahí veréis todo lo que se ha hecho y que temas supremamente interesantes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mercedes. Y simplemente despedirme diciendo que este año los webinars van a ser los últimos jueves de todos los meses, y el siguiente webinar lo va a impartir Juan José Álvarez. Y Juan José es un emprendedor y va a impartir un webinar muy interesante que se llama Yo, un emprendedor y el mundo. Así que estáis todos cordialmente invitados. Y de nuevo, la palabra favorita, muchas gracias.